Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 172. Lejos de las calles medievales de Camelot, la riqueza desmesurada que se exhibía en los antiguos castillos y los lujos elegantes de los hoteles de alta gama, más allá del océano, dentro del Nuevo Mundo, había un laboratorio oculto y avanzado. Este laboratorio no figuraba en ninguna lista oficial. Era tan secreto como avanzado. Una instalación fantasma. De esas que ni siquiera la mayoría de Shield conocía. Era el lugar de trabajo actual de algunas de las mentes más brillantes del mundo, y algunas de más allá. Hoy, Nick Fury visitó el lugar para obtener respuestas. Había estado muy ocupado. Con tanto movimiento, incluso contactar con aliados de confianza parecía peligroso. Demasiadas miradas. Demasiadas agendas. Es bueno verte de nuevo, Talos, dijo, ofreciendo una sonrisa cansada mientras tomaba asiento frente al general Skrull convertido en asesor. Talos, con su habitual apariencia humana, asintió levemente. Ojalá pudiera decir lo mismo, pero solo llamas cuando el cielo se está cayendo. Ha estado cayendo mucho últimamente, respondió Fury. Pensé en preguntarle a alguien que realmente sepa qué está pasando ahí arriba. Talos se recostó ligeramente, con los brazos cruzados. ¿Quieres hablar de Asgard? Fury asintió. He hablado con todos los expertos que he podido encontrar en leyendas nórdicas, incluso he rastreado el Tesseracto hasta Odín, he hecho revisar todas las baratijas obtenidas de Loki, el supuesto regente de los 9 reinos, pero sigo sin tener respuestas. Fury había estado realmente muy ocupado desde la aparición de Camelot y el caos que le siguió. Había ordenado a Shield que recopilara información no solo sobre las leyendas artúricas, sino también sobre todo tipo de leyendas. Les pidió que encontraran posibles aliados, como profesores y personas con conocimiento sobre la materia, en caso de que surgieran más leyendas. En aquel entonces, el Consejo dijo que estaba desperdiciando recursos, pero ahora ha demostrado una vez más que estaban equivocados, mostrando que sabía lo que hacía. Porque lo que temía efectivamente había sucedido, primero, porque la magia se reveló completamente real cuando Morgana Le Fay apareció en Camelot, aunque eso no era tan sorprendente en ese momento. No, después llegó el legendario martillo Mjolnir y el poder prometido de un dios. Si ese poder se parecía en algo al que poseía la supuesta diosa Rongominiad, Arturia Pendragon, entonces no quería que estuviera en manos de otros. Pero Shield había perdido completamente la capacidad de actuar dentro de Albion, por lo que, como máximo, podía enviar unos pocos agentes y probar suerte, aunque hasta ahora, ninguno había movido el martillo. Aún así, incluso sin un nuevo dios, el hecho de que hubiera más de ellos alrededor era lo suficientemente preocupante. Solo Arturia había demostrado cuán poderoso era un dios y cuán débil era la humanidad frente a tales seres. Así que la idea de que todos los dioses nórdicos eran reales no era nada tranquilizadora. Entonces apareció Loki. No había llegado con furia. No exigió rendición ni declaró la guerra. En cambio, simplemente informó cortésmente a las fuerzas de la Tierra que, al parecer, él era su jefe como el actual señor de los 9 reinos, uno de los cuales era la Tierra. Ahora bien, esto era inaceptable. La Tierra pertenecía a la humanidad, no a unos extraños dioses alienígenas. Porque la mayoría de la gente, incluido él mismo, veía a los asgardianos como alienígenas poderosos. Sin embargo, hubo una cosa que mencionó que impidió que la gente le dijera eso en la cara. En primer lugar, tenía un poderoso ejército alienígena detrás de él y, en segundo lugar, aparentemente como parte de los 9 reinos, Asgard estaba protegiendo a la Tierra de otros alienígenas. Aunque la mayoría de la gente no sabía nada de extraterrestres, Fury sabía mucho. Después de todo, había luchado contra Skrull y Kree. Había visto de primera mano cómo era la guerra entre especies. La Tierra casi fue destruida tras verse atrapada en el conflicto. Así que, tras unas cuantas preguntas de sondeo más, él y los líderes mundiales se dieron cuenta de que Asgard era una civilización poderosa que protegía a la Tierra de civilizaciones inferiores, pero aún muy superiores a la humanidad, y de piratas espaciales. Todo a cambio de nada. Al parecer, a Odín no le importaba la Tierra, lo que significaba que solo tenían que darle a Loki algunas palabras vacías, y seguirían disfrutando de esta protección. No es una solución permanente, pero preferiría no correr el riesgo de perder la protección de Asgard. Puede que no sepa lo que significa o que también protege a la Tierra, pero ¿por qué arriesgarse? Bueno, la verdad es que no sé mucho más sobre Asgard de lo que te conté la última vez. Sin embargo, son muy respetados y poderosos.
Convertirlos en enemigos es imprudente, dijo Talos. ¿Y qué hay de su tecnología? Fury había conseguido algunas baratijas de Loki, y los científicos a quienes se las habían entregado se quedaron perplejos. Al parecer, no entendían nada de la tecnología. No era la primera vez que Fury se enfrentaba a este problema. Mucho tiempo atrás, cuando Talos regresó a la Tierra, les había preguntado si podía ayudarles a mejorar su nivel tecnológico. Pero si bien los Skrull alguna vez fueron muy avanzados, les costaba usar la tecnología humana. Sin los materiales y herramientas avanzados a los que estaban acostumbrados, no podían hacer gran cosa, como un informático enviado al pasado, antes de que existieran las computadoras. Puede que estuvieran muy adelantados a su tiempo, pero sin las herramientas adecuadas, sus habilidades eran inútiles. Bueno, le pedí a varias personas que lo revisaran, y me temo que no puedo ayudarte. La tecnología de Asgard es bastante diferente a la que estamos acostumbrados. Usan principalmente materiales raros con propiedades especiales. Es una mezcla de magia y ciencia de los materiales, explicó Talos. Magia, murmuró Fury. Talos asintió levemente. Magia, sí. Pero disciplinada. Integrada. Sus máquinas no son solo herramientas, son artefactos. Han convertido la magia en una ciencia, así que aunque podemos descifrar la ciencia, no podemos hacer lo mismo con la magia. Fury hizo una mueca. Básicamente, somos cavernícolas intentando aprender no solo magia, ni solo tecnología, sino una fusión súper avanzada de ambas. Talos se encogió de hombros. Eso no está lejos de la verdad, no. Eso incomodó a Fury. Se había pasado la vida construyendo sistemas que funcionaban con precisión y evaluación de amenazas. Pero Arturia había destruido todos los modelos que tenían. Y Loki era una serpiente con corona, difícil de leer, más difícil de localizar. El verdadero problema, dijo Talos lentamente, no es que no entiendas su tecnología. Es que ellos no necesitan la tuya. Asgard no quiere nada de la Tierra. Ni recursos. Ni tributos. Ni cultura. Ya se creen mejores. Lo que Talos no dijo, pero ambos entendieron, es que Asgard no solo se creía mejor, sino que lo era. Eso era un hecho innegable. Asgard, como potencia universal, estaba muy por encima de la Tierra, o incluso de los Skrull, incluso en su apogeo. Fury asintió. ¿Y qué hay de Arturia? Se siente como lo contrario. Involucrada, pública, amigable con los humanos, pero quizás solo sea una buena imagen. Talos no respondió de inmediato. No sé mucho sobre dioses, los Skrull dejamos de rezarles a los nuestros hace mucho tiempo, pero los dioses quieren fe, al menos algunos lo hacen, así que podría ser eso, o bueno, ella podría simplemente ser amable. Fury no se lo creyó, no se creyó la idea de que algún ser poderoso estuviera haciendo esto sin ninguna razón. Tampoco pensó que se trataba de creencias, porque ella no permitía que la gente la adorara, la única iglesia oficial en Albion era la rebautizada Iglesia de Inglaterra, una iglesia cristiana. Si hubiera querido ser venerada, seguramente se habría convertido en religión del Estado, en lugar de prohibir otros cultos. No, no se trataba de ser visto como un dios, tenía que haber algo más, y le molestaba no poder entenderlo. Los dos continuaron su pequeña reunión, con Fury principalmente haciendo preguntas sobre la situación en constante cambio, en particular buscando información sobre los dioses, porque si bien aprendieron de los comentarios casuales de Loki de que casi todos los dioses conocidos eran reales, sabían poco más. ¿Por qué eran conocidos en la Tierra? ¿Por qué no existían los demás dioses conocidos? ¿Qué hacían? ¿Qué eran dioses? ¿Solo poderosos extraterrestres o algo más? ¿Algo más? Lamentablemente, Talos no sabía mucho sobre los dioses, ya que no tenía un alto rango dentro del Imperio Skrull antes de su caída, y después de eso, tuvieron poco tiempo para dedicarlo a esas cosas. Sabía que los dioses existían, pero no eran seres todopoderosos. ¿Cuán poderosos eran? No lo sabía. ¿Su historia con la Tierra? No lo sabía. Fury se quedó con tantas preguntas cuando se sintió como cuando llegó, pero no culpó a Talos, sabía que el hombre era inofensivo, un hombre amable que quería ayudar, pero no podía. Después de eso, Fury se dirigió hacia un laboratorio seguro, atendido por algunos de los mejores y más brillantes de la humanidad, porque, si bien confiaba en Talos, no estaba dispuesto a dejar el destino de la humanidad en manos de un extraterrestre. No, la respuesta de la humanidad a las crecientes amenazas tendría que venir desde dentro, y no sería la magia la respuesta, sino la tecnología. Y la exposición de Wakanda le había dado la esperanza de que podrían alcanzar al menos a algunas fuerzas menores en el universo pronto, y volverse menos dependientes de la misteriosa protección de Asgard.
Porque sabía que no era perfecto, una vez había visto la Tierra casi terminar, ¿dónde estaba Asgard entonces? Incluso si hubieran vengado a la humanidad, ¿de qué serviría? No, la Tierra necesitaba su propia forma de protegerse, y aunque él aún creía que un equipo de individuos únicos podría ser la clave, aún quería aumentar la fuerza general de la Tierra. Doctor Reed, espero no estar interrumpiendo nada, le preguntó a uno de sus mejores y más problemáticos científicos mientras entraba en el área asignada al hombre. Capítulo 173. Los acontecimientos que sucedieron en Lyon repercutieron en todo el mundo, y aunque los horrores de esa noche fueron atribuidos a los mutantes, los que estaban en el poder, los que estaban a cargo, sabían la verdad. Esto no fue un ataque mutante, ni un ataque terrorista, esto fue una invasión. Y una invasión del peor tipo posible, una de las fuerzas del infierno, fuerzas del mal, esbirros del diablo que vienen a reclamar sus almas. Pocos sabían qué hacer con esa revelación. A muchos todavía les costaba creer en mutantes, y mucho menos en magia, dioses y demonios. Algunos grupos e individuos no pudieron comprender y no quisieron ver el mundo. Uno de estos grupos era la Santa Iglesia. La Iglesia cristiana había tenido en su día un inmenso poder sobre amplias zonas del mundo, y ese poder conllevaba la responsabilidad de proteger a los creyentes. Y aunque la Iglesia había perdido gran parte de su poder a medida que el mundo se secularizaba, eso no significaba que olvidara sus antiguos deberes. Cumplieron con este deber en secreto, pues no querían que los fieles supieran de los horrores que los amenazaban. Así nació el Ordo Santi Longini, la Orden de San Longino. De esta orden provenía la antigua Inquisición, y era esta orden la que protegía de los demonios tanto a fieles como a infieles. Entonces, cuando un ejército de demonios invadió Lyon, esta orden naturalmente tuvo que responder. El Vaticano guardó silencio en público. Ninguna declaración oficial. Ninguna condena. Ninguna misa televisada. Pero muy por debajo del Palacio Apostólico, incluso por debajo de las catacumbas reservadas a los santos y a los papas, se agitaba el Ordo Santi Longini. Las velas se encendieron solas en cámaras de oración que no se habían abierto en décadas. Los altares ocultos fueron ungidos con mirra fresca y aceite. Las armaduras, pulidas y santificadas, fueron sacadas de cajas forradas de terciopelo, marcadas únicamente con escritura latina y sellos de lacre. Y en el centro de todo se arrodilló Sor Laura. Todavía estaba cansada del último y largo día, aún le dolía el cuerpo, pero no se quejaba. Le habían dado túnicas limpias, ropas bendecidas. Todo su cuerpo había sido bendecido y purificado de la corrupción demoníaca. Y ahora, esperaba en silencio. El ataque en Lyon la había dejado conmocionada. Conocía bien a las criaturas demoníacas, a las brujas y brujos malvados que pactaban con ellas, pero ver tantos demonios a la vez conmocionó incluso a esta joven exorcista. Aún así, como única agente de campo, la única testigo del lugar mismo, había viajado sin descanso para informar todo lo que veía, todo lo que aprendía. Lentamente, una a una, las numerosas sillas alrededor de la sala se fueron llenando a medida que llegaba la gente. Sacerdotes, obispos, exorcistas, cazadores, inquisidores y más. Ninguno habló mientras buscaban sus asientos, pero todos miraron a Laure con una mezcla de lástima y respeto en sus miradas. Finalmente, se ocuparon todos los asientos menos 3. Uno, perteneciente al propio Papa, siempre quedó vacío, pues su santidad nunca se ocupó de los asuntos de su orden. El último asiento tampoco se llenó, aunque pocos sabían a quién pertenecía. Las grandes puertas se abrieron con un crujido, sobre bisagras de hierro más antiguas que cualquier hombre presente. Todas las figuras en la sala se levantaron al instante. El padre en hielo dio un paso al frente. Alto, corpulento y sereno, como solo podían serlo los hombres que ya se habían enfrentado al infierno. Su sotana no lucía oro, sino marcas de quemaduras, bordada con sellos sagrados y ribeteada con protecciones. El rosario de plata que llevaba a su lado brillaba tenuemente bajo la luz de las velas de la capilla. Cada cuenta era una bala. Y en su cadera, en una funda de terciopelo rojo y roble antiguo, colgaba la espina divina, la única arma en la cristiandad conocida por matar demonios no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Cruzó el umbral e inclinó la cabeza. Bendiciones para quienes perseveran, entonó. Su voz resonó como un trueno lejano a través de la piedra santificada. Bendiciones para aquellos que recuerdan, respondió la sala al unísono. La mirada de Angelo recorrió la estancia. Cuando se posó en Sor Laure, había un destello de algo inusual tras su mirada severa. No compasión. Ni preocupación. Sino confianza. Se trasladó al último asiento, el restante, grabado con leyendas y cuentos de antiguos preceptores. Cuando él se sentó, los demás le siguieron.
Pasó un momento. El silencio era sagrado. Entonces habló. Todos han leído el informe. Algunos de ustedes han hablado con Sor Laure. Algunos de ustedes han visto los restos de León, o lo que queda de ella. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio se prolongara, para que el peso se asentara. Esto no fue una posesión. No fue un niño pobre maldecido por una reliquia maligna. No fue una invocación fallida. No, fue una grieta infernal abierta deliberadamente, un plan malvado, una invención. Ahora se oían murmullos. Una inhalación brusca, un crujido de guantes de cuero apretándose sobre los apoyabrazos de roble. Peor aún, continuó. Los demonios provocaron tal caos que todos los vieron. El mundo vio el mal del que los hemos protegido durante siglos. Todos mantenían la cabeza inclinada, mientras que unos pocos tenían las manos juntas en oración. Afortunadamente, la verdad ha sido sepultada entre mentiras, así que, aunque la gente aún se esconde con miedo, al menos aún no le teme al diablo, pero muchos sí conocen la verdad. Quienes la vieron, la conocen, dijo otro anciano. En efecto, la verdad ha salido a la luz, dijo el padre en hielo, señalando con la cabeza hacia el centro de la sala, porque nadie puede negar lo que sucedió, lo que vio. Y tenemos con nosotros a alguien que lo vio todo. Alguien que dio testimonio y regresó. Su mirada se volvió completamente hacia Sor Laure. Laura de León, dijo, usando la antigua costumbre de los exorcistas. Puedes hablar. El silencio era total. Laure se levantó lentamente. Sus manos temblaron un instante y luego se calmaron. Respiró hondo y avanzó hacia el círculo de luz que rodeaba el altar central. Aunque su rostro estaba pálido, su voz era firme. Estaba destinado en San Martín, en Croix-Rousse, cuando comenzaron los primeros incendios, dijo Laure. Pensamos que era un motín. Un motín de mutantes, quizás, u otro acto de violencia sin sentido. Las sirenas sonaban por todas partes. Luego apareció el humo negro. Trago saliva. Salí a ayudar. No soy una guerrera. Soy una exorcista. Pero estaba cerca, y la gente moría. No hubo interrupciones. Solo escucha. Llegué a la Place d'Este Reux. Fue entonces cuando los vi. Criaturas de azufre y ceniza, con rostros que imitaban la forma humana. Demonios. No poseídos. No ocultos. Totalmente manifiestos. Docenas. Quizás más. Se oyeron de nuevo algunos murmullos. Un sacerdote inclinó la cabeza. Intenté luchar. Hice lo mejor que pude, usé el equipo que tenía a mano, pero eran demasiados. Pude matar a algunos, y sus cuerpos ardieron, humearon y se convirtieron en cenizas, pero siguieron avanzando. Mi bastón se rompió, perdí mis dagas, estaba herido, debería haber muerto. Su voz se quebró un poco, pero consiguió tranquilizarla. Y entonces me salvé. Los ojos de Angelo se entrecerraron levemente. ¿Por quién? Por mutantes, respondió Laure con voz firme. ¿Mutantes? Preguntó uno. Una vez se creyó que los mutantes estaban malditos, eran hijos del diablo, malvados. Sin embargo, ahora sabemos más, mutantes o humanos, aunque aún se desconoce mucho. Añadió el padre en hielo. Por favor, niña, no odiamos a los mutantes, puedes continuar. Había al menos 4 mutantes, o eso creo. Era difícil juzgarlo. No todos los mutantes son fáciles de identificar. Había un demonio extraño, o sea, mutante. Parecía un demonio, pero no lo era. Era un mutante, incluso decía ser un devoto creyente. Algunos en la cámara intercambiaron miradas. Algunos escépticos se removieron en sus asientos. Se movía como el humo, continuó Laure. Desaparecía y reaparecía entre ataques. Salvaba a la gente, poniéndola a salvo. Angelo se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Su nombre? Lo llamaban Nightcrawler. De nuevo murmullos suaves, pero sin interrupciones. Había otros, continuó Laure. Un par de gemelos, creo. Una niña y un niño, jóvenes, tenían la habilidad de hacer que los demonios lucharan entre sí y dejaran en paz a los civiles que huían. Se oyeron algunos asentimientos en la sala, algunos murmullos sobre esta posible pareja y sus habilidades, y si podrían ser útiles o no. Algunos parecían estar dispuestos a admitir mutantes en sus filas, mientras que otros discrepaban, queriendo que solo la fe y la habilidad fueran las herramientas de la iglesia. Basta. Gritó el padre en hielo. No estamos aquí para volver a hablar de este asunto. Deberíamos dejar que Sor Laure termine su informe. Por favor, hija, continúa. Laure asintió levemente y respiró hondo para tranquilizarse. El siguiente es quien me salvó. No dijo que fuera un mutante, pero era fuerte y rápido, mucho más que una persona normal.
Empezó a describir la desesperada situación en la que se encontraba, intentando luchar contra demonios, pero perdiendo, hasta que Lancelot la salvó. Ella describió cómo mató a los demonios con facilidad, la espada brillando con energía y el zumbido de la tecnología. Después de eso, aparecieron otras 3 personas. 2 eran compañeros de uno que se hacía llamar Lancelot, y el otro parecía ser un mutante francés llamado Fantomex. Ella le explicó todo lo que había visto y oído, desde la que se hacía llamar Mordred y la que se hacía llamar Arturía, hasta el extraño plano parlante de Fantomex, y todo hasta que Nightcrawler la escoltó para buscar ayuda. Entonces esta mujer que se hacía llamar Arturía se atribuyó el mérito de acabar con todo. ¿Y supo cuándo desaparecieron todos los demonios? Preguntó el padre en hielo. Sí, al menos la que se hace llamar Mordred lo afirmó antes que Lancelot, y Arturía dijo que todo había terminado, que los ataques cesaron, y Rondador Nocturno dijo después que todos los demonios habían desaparecido, confirmó Laure. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era reverente, sino cauteloso. La expresión del padre en hielo permaneció indescifrable. Solo el movimiento lento y mesurado de sus manos enguantadas, unidas bajo la barbilla, delataba la pesadumbre de sus pensamientos. Gracias, niña, nos hiciste sentir orgullosos. Pocos son lo suficientemente valientes para enfrentarse a los demonios del infierno, pocos son lo suficientemente hábiles para sobrevivir. Estás excusada. Descansa un poco, dijo finalmente, despidiéndola para poder concentrarse en qué hacer a continuación. Lo que siguió fue una larga reunión, una larga discusión y un debate sobre lo que había sucedido y qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, el Papa se pronunció contra la violencia, pidió la paz, oró por los afectados por los horribles acontecimientos que habían tenido lugar y afirmó una vez más su deseo de amor y comprensión por encima del conflicto. Más que eso, de manera mucho menos pública, permitió que el Ordo Santi Longini enviara un gran número de miembros a Francia para investigar quién y cómo se inauguró semejante evento. La Iglesia estaba decidida de garantizar que quienquiera que estuviera detrás de esto fuera castigado. Además de asegurar que algo así no volviera a ocurrir, y al mismo tiempo, investigar a los responsables de poner fin a la situación, quienes se hacían pasar por Arturía y sus caballeros. Capítulo 174. El zumbido del jet privado era tan silencioso que el sonido del champán burbujeante casi lo ahogaba. Una bebida bien fría y unos bocadillos salados y baratos hicieron que el viaje fuera aún más placentero. Ah, esto es la vida, ¿no? Tony, suspiró una voz cansada, no puedes huir de tus problemas como un niño pequeño, dijo Pepper Potts, secretaria personal de Tony Stark y directora ejecutiva de facto de Industrias Stark, por lo que parecía la millonésima vez. No estoy huyendo de mis problemas, solo me estoy tomando unas pequeñas y merecidas vacaciones, eso es todo, volvió la voz despreocupada de Tony. Planeaste y organizaste todas estas supuestas vacaciones en menos de 5 minutos después de que te informara que otro senador solicitaba tu cooperación. Pod no disimuló su enfado al hablar. Así es como me va, y no finjas que no has querido irte de vacaciones por un tiempo, ¿sabes lo difícil que es conseguir permiso para acceder a Camelot? Tony claramente no se tomó en serio sus palabras. Lo sé. Con una sola llamada te dieron el trato VIP y te pasaste una hora entera presumiendo de ello, gimió Pepper. ¿Qué puedo decir? Incluso en Camelot, mi nombre causa sensación. Tony sonaba tan satisfecho como se sentía. Pepper ni siquiera se molestó en responderle. En lugar de eso, le arrancó el vaso de la mano y bebió su contenido de un trago. Pepper estaba acostumbrada a lidiar con Tony siendo, bueno, Tony. Nunca le importó lo que debería importarle, sino las cosas más raras. Ella no entendía nada, aunque parecía que los demás lo entendían perfectamente. Ella pensó que era solo cosa de hombres. Trabajar para Tony nunca había sido fácil. Era exigente de las maneras más extrañas, pero también gratificante. Saber cómo su esfuerzo, su trabajo, estaba transformando el mundo, porque, aunque odiara admitirlo, Tony estaba transformando el mundo con su trabajo. Aunque no estaba del todo de acuerdo con su nueva idea de ponerse un traje y salir a luchar contra el crimen, seguía siendo importante, incluso si ella todavía pensaba que era demasiado peligroso. Aunque ella lo apoyó su decisión de dejar de fabricar armas. Estuvo presente en las reuniones en su lugar mientras impulsaba sus nuevos emprendimientos. En el fondo, no lo culpaba por escaparse. La verdad, era indignante cómo todos querían quedarse con su tecnología. La gente que siempre pregonaba sobre derechos de propiedad, patentes y demás, de repente exige que alguien entregue su arduo trabajo. Todos se atribuyen una superioridad moral mientras son simplemente codiciosos. Fue tan horrible como hilarante.
Aún así, admitió que, desde que apareció Camelot y se fundó Albion, estaba interesada en visitar el lugar. La idea era simplemente romántica. Una ciudad atemporal, con calles estrechas y elegantes, tiendas pintorescas, una ciudad sin contaminación ni delincuencia, un lugar de caballeros y reyes. Una auténtica fantasía hecha realidad. Sin embargo, no estaba segura de que fuera una buena idea que Tony visitara Camelot. Ya estaba en problemas por haberles suministrado sus reactores de arco. Ir allí solo iba a agravar esos problemas. Dicho esto, le vendría bien un descanso. Como por arte de magia, Tony pareció darse cuenta de que ella estaba de acuerdo con él. No te preocupes, Pepper, te va a encantar. Ya está todo arreglado. Pepper siempre se preguntaba cómo lograba a veces adivinar sus intenciones y otras ser tan tonto. Ni siquiera organizaste el vuelo hasta que estábamos a 5 minutos, así que disculpa mi escepticismo. Llamé antes. Así que tenemos un lugar donde quedarnos, digno de la realeza, y tenemos dinero, eso es todo lo que necesitamos. Tony desestimó sus preocupaciones. Claro, el dinero resolverá todos nuestros problemas. Pepper odiaba no poder negarlo. Llevaba tanto tiempo trabajando para Tony. Bueno, había visto cómo el dinero solucionaba demasiados problemas como para no creerlo. Está bien, Albion sigue siendo prácticamente como la Inglaterra de antaño. Hay muchos lugares a los que podemos ir fuera de Camelot. Ya ves, disfrutarás tanto que no querrás volver a casa, dijo Tony mientras les servía otra copa. Así que, Pepper, relájate. Estas de vacaciones son tan importantes para ti como para mí. Has estado trabajando duro. Le dio un vuelco el corazón al sonreírle y alzar su copa. Está bien, lo disfrutaré y tú pagarás todo. Finalmente accedió a relajarse mientras sus copas chocaban. El jet privado de lujo continuó volando con suavidad y casi sin hacer ruido. Dentro, Tony y Pepper disfrutaron de todo lo que el avión les ofrecía en cuanto a refrigerios y entretenimiento. A lo lejos, en el cielo, a bordo de una aeronave completamente diferente, el capitán Steven Grant Rogers estaba teniendo una experiencia muy distinta. El vuelo comercial a Albion no se retrasó, pero Steve casi deseó que así hubiera sido. El aire era viciado y reciclado, la luz fluorescente demasiado fuerte, y el asiento estrecho no se adaptaba en absoluto a su figura. Tenía las rodillas apretadas contra la bandeja que tenía delante, que no se bloqueaba bien y se le resbalaba sobre los muslos cada vez que el chico de atrás pateaba el asiento. Lo cual ocurría a menudo. Muy a menudo. Miró a su izquierda, donde una mujer roncaba fuerte, con la cabeza inclinada hacia atrás y la boca abierta. A su derecha, un hombre se había apoderado de ambos reposabrazos y se había quedado dormido con auriculares que filtraban música adolescente en la cabina. El carrito del pasillo había golpeado el codo de Steve 2 veces. Una azafata sonrió cortésmente al pasar de nuevo, ofreciéndoles recipientes de plástico en miniatura de algo que podría haber sido lasaña. Steve tomó uno. Lo probó. Se arrepintió. Un bebé en la fila de al lado empezó a llorar. Luego otro se unió. Luego otro. Steve nunca había volado en vuelos comerciales, solo en aviones militares. Y esta primera experiencia no estaba a la altura de sus expectativas. Había trabajado duro para ponerse al día con todo lo que había dejado atrás, leyendo libros, viendo películas y televisión, haciendo todo lo posible para ponerse al día con esta nueva era. El avance tecnológico era simplemente increíble. Aún le costaba comprender gran parte de ello, pero ahora le costaba comprender qué había sucedido con el vuelo. Tenía algunos conocimientos sobre volar sobre el océano y cómo se veía. No debería haber sido así. Había visto anuncios en algunas películas que mostraban cómo era en los 70, y era muy distinto a esto. En su época, volar era muy diferente. Todavía era ruidoso, los aviones eran horribles, tan ruidosos que uno no podía oírse. Y hacía frío, muchísimo frío. Además, volar sin fines militares era caro, algo que alguien como él no podía permitirse. Así que le impresionó saber que ahora era algo que todos podían experimentar, y lo bueno que se había vuelto. Asientos amplios, aviones silenciosos y amables auxiliares de vuelo que traían comida y bebida gratis. Sin embargo, eso no era lo que experimentaba en absoluto. No, lo que experimentaba era más cálido que volar en aquel entonces, pero igual de ruidoso, y sentía que tenía incluso menos espacio en esos asientos que en un transporte militar completo. No estaba seguro de lo que había sucedido, pero sentía que algo grande había ocurrido en las últimas décadas, y necesitaba ponerse al día, porque esta vez realmente lo había tomado por sorpresa. Steve suspiró, se ajustó el cinturón de seguridad y recordó el informe que le habían dado antes de emprender este viaje. Tras solicitarlo, Nick Fury se sentó a charlar con él y le hizo preguntas.
Steve sabía lo que era. Un interrogatorio. No se escandalizó, ni se sorprendió, ni se ofendió. Sabía quién era, qué era. Era un activo militar importante, y aunque no se consideraba así, sabía la verdad. Así que, cuando un agente así quería visitar repentinamente una nación hostil, era necesario plantear preguntas. No culpaba a Fury por ello. De hecho, lo respetaba por plantear las preguntas él mismo en lugar de enviar a alguien más a hacerlo por él. Recordaba esa conversación vívidamente. La charla sobre el programa de los Vengadores, el plan de Fury. Estaba loco, no era algo en lo que quisiera participar, pero tenía que admitir que tenía sentido. Honestamente, simplemente estaba agradecido de que le hubieran permitido ir, de que Fury lo hubiera ayudado a obtener una visa, y más aún por la sesión informativa sobre Camelot, Albion y Arturia Pendragon. Contaba una historia muy diferente a la de los medios, con más detalles y muchas perspectivas diferentes. Realmente le dio algo más en qué pensar y le hizo sentir una necesidad aún mayor de ver Camelot con sus propios ojos y, si era posible, conocer a esta figura legendaria. La mujer lo intrigaba. Un poder como el suyo y una autoridad como la suya y rara vez se conseguía sin un precio. Y, sin embargo, todos los informes la pintaban como noble. Justa. Recta. Demasiado bueno para ser verdad, dijeron algunos. Tal vez. Pero Steve quería verlo por sí mismo. El asiento se sacudió cuando el chico que estaba detrás de él le dio otra patada fuerte. Una vez más recordó la mirada que le dirigieron cuando rechazó un jet privado, primera clase y otros lujos. No necesitaba eso, no lo quería. Era un hombre normal, alguien que había ascendido desde cero y no había abandonado sus raíces. No quería esconderse del mundo, estar por encima de sus semejantes. No, ahora entendía por qué lo miraban raro cuando insistía en que con el billete más barato le bastaba, pero no se arrepentía. No necesitaba champán. Ni silencio. Ni primera clase. Solo la verdad. Si esto era lo que la gente normal experimentaba al volar, entonces esto era lo que él quería experimentar porque era Steve Rogers, un chico de Brooklyn, nada más que eso. Capítulo 175. El jet privado de Industrias Stark aterrizó con la suavidad de un yate de lujo que se desliza hacia un puerto deportivo privado. Incluso antes de que se detuviera el tren, ya se estaba formando un pequeño grupo de bienvenida. Una fila de escoltas uniformados se mantenía firme cerca de la pista. Dos elegantes vehículos de color negro plateado, marcados con el escudo de Albion, un león rugiente envuelto en vidallamas, esperaban al pie de las escaleras portátiles. Cuando la puerta de la cabaña se abrió con un silbido, entró una brisa cálida que traía consigo el aroma de jardines de rosas y campanas distantes. Bienvenidos a Albion, dijo una mujer con un uniforme de sirvienta antiguo, sonriendo mientras subía las escaleras para saludarlos. Lord Stark, Lady Pox, Su Majestad les expresa su gratitud por su visita. Tony esbozó su sonrisa característica. ¿No está aquí en persona? Me duele. Lamenta no haberlo recibido personalmente, respondió la mujer con suavidad, ofreciéndole una bandeja de bebidas espumosas y delicadas frutas azucaradas. Pero ya nos hemos ocupado de su comodidad. Si nos permite acompañarlo, no digas más. Tony tomó un trago, le dio un suave codazo a Pepper y susurró. Te lo dije. Trato VIP. Camareras cuidándonos desde el primer momento. Pepper, tratando de no sonreír, simplemente dijo. Al menos no son los diminutos trajes de mucama que normalmente prefieres. Al bajar las escaleras, un pequeño grupo de asistentes se acercó para ayudarlos. Pepper y Tony no tuvieron que preocuparse por nada. Su equipaje fue colocado en la parte trasera de su coche y se saltaron todo el proceso de entrada habitual. Los condujeron directamente a los vagones. Las puertas se cerraron con un susurro. La caravana arrancó sin problemas, recorriendo una ruta panorámica desde el aeropuerto de Londres hasta la nueva capital, Camelot. Cada momento del camino, una experiencia VIP completa, mientras los dos se sentaban en el auto y disfrutaban de refrigerios, bocadillos y una experiencia guiada mientras uno de sus guías les contaba todo sobre los cambios que había atravesado Albion desde su fundación. Mientras tanto, y 37 minutos después y a 5 terminales de distancia, Steve Rogers bajó de un ruidoso y sofocante avión de bajo coste y entró en la terminal de aduanas con una mochila colgada del hombro y sin fanfarrias a la vista. El aire olía a combustible para aviones y a líquido limpiador, y la fila para la aduana ya tenía 40 personas. Se movió silenciosamente hacia la fila, ofreciendo una pequeña sonrisa a la madre con dos niños detrás de él, uno de los cuales ya se estaba quejando por la falta de caballeros alrededor, susurrando sobre cómo se sentía como un aeropuerto normal.
Cuando finalmente llegó al frente de la fila, un funcionario aburrido le quitó su pasaporte. ¿Negocios o placer? Preguntó el hombre sin levantar la vista. Ninguno. Solo estoy visitando a un viejo amigo, dijo Steve asintiendo tranquilamente. El agente frunció el ceño al buscar la identidad de Steve. Señor, según esto, usted nació en 1918, lo que le da 91 años este año. La duda en su voz era inconfundible. Steve esbozó una sonrisa amable. Me cuido mucho. El agente parpadeó, sin saber si era broma o no. Bien. Espere aquí, por favor. Se levantó y entró en la trastienda con el pasaporte de Steve en la mano. Steve se hizo a un lado, dejando pasar a la siguiente persona de la fila. No suspiró ni se quejó. Simplemente cambió un poco la mochila de sitio y cruzó los brazos, esperando. Tras 7 minutos y 2 agentes de seguridad confundidos revisando su historial, el hombre regresó. Bien, señor Rogers, hemos confirmado su autorización. Por favor, proceda a la inspección secundaria. Por supuesto, dijo Steve. Pronto se dio cuenta de que su inspección estaba tomando mucho más tiempo de lo habitual. Lo llevaron a una habitación tranquila con luz fluorescente y una fina franja de vidrio reforzado en la puerta. Nadie fue grosero, fueron educados, incluso respetuosos, pero las preguntas llegaron en oleadas. ¿De verdad eres Steve Rogers? ¿Cómo es posible? Steve Rogers está muerto. ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es tu propósito en Albion? ¿Tiene usted alguna afiliación con grupos militares extranjeros? ¿Estás armado? Respondió a cada pregunta con la misma claridad tranquila. Tranquilo. Honesto. Cooperativo, pero las horas se hicieron interminables. Finalmente, le ofrecieron agua y una barrita energética de una máquina expendedora. De esas que sabían más a cartón que a comida. Cuando terminaron y le dieron el visto bueno, ya era tarde. La terminal estaba casi vacía. Se echó la mochila al hombro y salió al atrio principal, parpadeando ante la suave luz dorada que se filtraba por el techo de vidrieras encantadas. Pasaban algunos turistas, con guías turísticas y pasaportes con el sello de Albion en la mano. Nadie lo estaba esperando. Sin transporte. Sin pancarta. Sin prensa. Solo él y Londres. Bueno, Londres seguía siendo un lugar enorme, lleno de gente, así que no tardó mucho en encontrar una gorra y dirigirse a la ciudad. Su primer destino no era Camelot, no, quería ver la nación misma, ver a la gente, conocerlos donde estaban y descubrir si estaban sufriendo o no, si Albion era un buen lugar o la guarida del mal que a los medios de comunicación de su país les gustaba retratar. Quería ver la nación misma. Ver a su gente. Conocerlos donde vivían, trabajaban, caminaban y rezaban. Quería entender Albion tal como era, no lo que decían las noticias. Así que paró un taxi. No fue difícil. Londres seguía siendo un bullicioso y extenso laberinto de calles e historia, incluso bajo los nuevos estandartes de Albion. La cabina en sí le recordaba a esos viejos, cuadrados y ruidosos modelos de su época. Conservaba su encanto, pero era completamente nueva, todo confort, sin ruidos ni malos olores. Era un coche moderno, bonito y moderno, pero con una sensación de antigüedad y clásico. El conductor, un hombre calvo con una chaqueta marrón gastada, miró de reojo a Steve mientras se deslizaba en el asiento trasero. ¿A dónde vamos entonces, señor? Tengo una reserva de hotel, dijo, entregándole un papel que Shield le había preparado. El conductor lo examinó un rato antes de asentir. Sé dónde está. Un lugar pequeño, sin grandes lujos. La verdad es que casi me sorprende que no vayas a Camelot. Todos lo que viene a Inglaterra, o sea, a Albion, últimamente vienen a ver la nueva capital. Steve sonrió levemente. Pensé que primero vería el resto del reino. Las capitales suelen dar un espectáculo. Quiero ver qué es real. El conductor rió entre dientes al incorporarse al tráfico. No es mala idea, amigo. Albion todavía tiene muchas ofertas aparte de Camelot. Es decir, el lugar es increíble, una visita obligada, pero el Londres de siempre todavía tiene muchísimo que ofrecer. Ahora está un poco más limpio, un poco más seguro. Y menos políticos, también. Parece una mejora, dijo Steve, mirando por la ventana al pasar por un modesto mercado al aire libre. La gente charlaba con libertad, echaba un vistazo a los productos, y una niña perseguía una cometa de papel con forma de cresta de león. Creo que le gustará aquí, continuó el conductor. La mayoría de los estadounidenses vienen esperando castillos y espadas sagradas por todas partes. Pero es simplemente, agradable. Los precios bajaron. El empleo regresó. Puede volver a criar una familia sin tener que vender un riñón. Steve lo miró. ¿Y la gente?
¿Están de acuerdo con todo esto? El conductor se encogió de hombros. Siempre hay gente a la que no le gusta el cambio, que no puede complacer a todos. Así que, aunque a algunos no les guste la represión del crimen, a todos les gusta la paz. Así que, aunque algunos digan que tienen problemas, la verdad es que solo quieren quejarse de algo. Steve asintió mientras observaba cómo pasaba un autobús lleno de escolares, con las banderas de Albion ondeando suavemente en las ventanas traseras. Hasta el momento se sentía bien en ese lugar. Albion era una tierra que atraía a innumerables curiosos, desde dioses de reinos lejanos hasta turistas curiosos, agentes secretos y superhéroes. Nuevos y viejos, de todo tipo, llegaban a Albion, y su destino final siempre era su brillante corazón blanco. Camelot. Sin embargo, Steve no quería solo ir allí. Quería más y había organizado una buena estadía de 3 meses en Albion. Desde Londres hasta los confines de la campiña de Albion, planeaba viajar ciudad por ciudad, una estación de tren, una ruta de autobús, una conversación a la vez. Paseaba por mercados al aire libre y viejas iglesias polvorientas. Visitaba escuelas y panaderías. Estrechaba la mano de viejos soldados y se sentaba junto a cansados obreros de fábricas en tranquilos pubs. No necesitaba titulares, solo rostros sinceros. 3 meses. Sin escudo. Sin titulares. Solo un cuaderno, un buen par de botas y ganas de escuchar. Porque antes de poder emitir un juicio sobre Albion, sobre Arturía, sobre la verdad, tenía que entender a la gente. Y para entender a la gente, había que caminar por sus calles. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.